Cada año, más de 12 millones de automóviles en el EEUU sufren daños prematuros en el motor, no de descuido, pero a partir de funciones inteligentes propietarios de confianza. He visto fallar motores, las baterías se agotan y los coches se apagan en medio del tráfico, todo por diseño. Hoy te expongo 23 características del coche que debes conocer, desactivar inmediatamente, y al final te mostraré algunos ocultos que podría hacer que tu coche dure más. Vamos a función número 23. Inicio y parada automáticos. Sistema. Reiniciar un coche calentado no consume menos combustible que dejarlo en ralentí 10 segundos. Es cierto, pero esto es lo que no te lo dicen. Cada vez que el sistema apaga y enciende el motor, está desgastando piezas que no estaban en buen estado, diseñado para ciclos constantes. Arrancadores, las baterías e incluso los soportes del motor requieren Muchos entrantes se queman antes 50.000 metros debido a estos llamados combustibles función de ahorro. Y cuando ese sistema duda ante una luz verde o en el tráfico, no es solo molesto, es peligroso. El retraso entre tu pie pisando el acelerador y el coche retrocediendo puede ser suficiente para causar problemas en intersecciones concurridas. Claro, podría te ahorrará una gota o dos de gasolina, pero puede costarle cientos en reparaciones. Gire, apágalo. Tu motor de arranque y tus nervios. Te lo agradeceré. Y si crees que eso es malo, el siguiente en realidad puede guiarte. Fuera de la carretera. Característica número 22. Carril. Mantener la asistencia en caminos estrechos o rurales. Estás conduciendo por un país estrecho carretera. Quizás no haya un carril despejado marca o la pintura se ha ido a la mitad y de repente tu volante se sacude. Es como si el coche estuviera embrujado. Eso es. El asistente de mantenimiento de carril intenta ayudar. La verdad es que queda genial en limpio. Carreteras bien señalizadas, pero fuera de donde las líneas se desvanecen o se tuercen, se confunde rápido. Los conductores a menudo se encuentran luchando contra la dirección solo para permanecer centrado en una carretera secundaria. Algunos sistemas. Incluso empuja el volante cuando estás esquivando un bache o un ciclista. No exactamente inteligente. Y cuando estás remolcando o conduciendo a través de una zona de construcción, es francamente peligroso. Si pasas mucho tiempo en zonas rurales, hazte un favor. Por favor, apágalo. Tendrás mejor control y una conducción más tranquila. Y hablando de sistemas que creen que saben más que tú, el siguiente puede causar caos en tráfico con paradas y arranques. Número de característica 21. Control de crucero adaptativo en ciudad tráfico. Suena conveniente. Un sistema que mantiene una distancia segura y se ajusta a tu velocidad automáticamente. Pero en ciudad, el tráfico es más problemático que problemático. Vale la pena. La aceleración constante y el frenado puede resultar brusco e impredecible, especialmente cuando confunde un coche o una motocicleta aparcados con algo en tu carril. Estos sistemas. Confíe en radares y sensores que no entender siempre la conducción en el mundo real, como cuando alguien se te cruza en el camino, en el último segundo o cuando el tráfico o las luces cambian rápidamente. En lugar de hacer las cosas más fáciles, termina reaccionando demasiado tarde o con demasiada dureza. Incluso el consumidor. Los informes han señalado que la adaptación, los sistemas tienen más dificultades en situaciones de tráfico intenso. Es más adecuado para carreteras largas. Conduce donde las velocidades son constantes y los carriles están despejados. En las estrechas calles de la ciudad, el control debe permanecer en manos del conductor, no un sensor. Y si eso se siente mal, el siguiente se mete con tu visión en noche. Característica número 20. Automática luces altas de los faros. En el papel es una idea inteligente. Tu coche cambia entre luces altas y bajas automáticamente para que no ciegues a nadie, pero en realidad es lejos de ser perfectos. Estos sistemas se basan en cámaras que no siempre pueden leer la carretera correctamente, especialmente con deslumbramiento, lluvia o faros que vienen en dirección contraria y que son más tenues de lo habitual. Es posible que encuentres tu nivel alto. Las luces parpadean intermitentemente en el sentido equivocado.
veces, ya sea cegando a otro conductor o dejándote en la oscuridad cuando lo necesitas. La luz extra más. No es solo molesto, puede ser peligroso al enrollarlo o carreteras mal iluminadas. Algunos conductores incluso se ponen detenidos porque sus luces altas se activó en el momento equivocado. Manual. El control sigue siendo la apuesta más segura. Tú saber mejor que una cámara cuando atenuar la luz tus luces. Y si piensas mal, la iluminación es arriesgada, espera escuchar sobre una función que consume energía incluso cuando estás parado. Característica número 19. Luces de circulación diurna, cuando estacionado o en ralentí. Este todavía me sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Por qué? ¿Alguien necesita una luz encendida durante el día? Si alguien no puede ver todo tu auto a plena luz del día, una bombilla pequeña no va para arreglar eso. Luces de circulación diurna podría tener sentido cuando te mudes niebla, lluvia o nieve. Pero por eso, la niebla, las luces han existido desde entonces. Son diseñados exactamente para esas condiciones, no para cada viaje soleado a la tienda. Cuando estás estacionado o en ralentí, las luces diurnas, solo desperdician energía. Siguen sacando corriente de la batería, especialmente en coches con iluminación automática que no se apaga hasta que se encienda. Con el tiempo, eso es un desgaste extra en el sistema eléctrico. Es sistema. Y en algunos casos incluso puede confundir a los conductores que van detrás de usted que piensan estás a punto de mudarte. Si tu coche lo permite. Para apagarlos mientras está parado, hazlo. Así que ahorra batería, bombillas y un poco de sentido común. Y oye, si estás aprender algo nuevo o encontrar estos consejos útiles, asegúrate de darle me gusta y compartir y suscríbete para no perderte el próximo video. Y hablando de sensores que no siempre tienen sentido, el siguiente puede fallarte cuando el clima cambia feo. Característica número 18. Punto ciego. Monitoreo en caso de lluvia intensa o suciedad de acumulación. Este sistema funciona muy bien cuando está limpio y seco, pero una vez que llueve, comienza a llover o la suciedad cubre esos sensores. Todas las apuestas están canceladas. El radar en las esquinas traseras del coche pueden quedar bloqueado por barro, nieve o incluso sal de la carretera. Y ahí es cuando empiezan las advertencias. Loco. Verás luces parpadeando sin motivo alguno. Razón, o peor aún, nada en absoluto cuando el coche está realmente en tu punto ciego. Esa es la parte que la mayoría de los conductores no hacen. Date cuenta, el sistema no siempre falla. Seguro, a veces simplemente deja de detectar y nunca lo sabrás. Empezado el tiempo, esa falsa sensación de seguridad puede ser peligrosa. Espejos y un rápido. La comprobación del hombro aún supera a cualquier sensor, llueva o truene. Si el pronóstico parece duro, apaga ese sistema y confía en tus ojos, porque la siguiente característica te molestará sin parar hasta que lo hagas. Algo al respecto. Artículo número 17. Recordatorios de reinicio del TPMS. Se supone que te salva de conducir con poca velocidad neumáticos, y cuando funciona bien, es genial. Pero esos recordatorios de reinicio pueden volver loco a cualquiera. Rematas tus neumáticos, presiono reiniciar y la luz sigue encendida, te mira como si hubieras hecho algo incorrecto. El problema es que estos sistemas pueden ser demasiado sensibles o lentos para recalibrar. Una pequeña caída de temperatura durante la noche puede activar una advertencia, incluso cuando tu presión está bien. Y si tú rotar los neumáticos o cambiar un sensor, podrían generar falsas alertas durante semanas. Muchos. Los conductores entran en pánico pensando que tienen una fuga cuando es solo el sistema actuando. En ese punto, causa más estrés que la seguridad. Entonces, después de haber comprobado tus llantas manualmente,
No dejes que ese recordatorio te mandoneará. Confía en un verdadero calibre, no un sensor delicado. Y mientras estamos hablando de alertas innecesarias, la siguiente función puede desbloquear tu coche, antes incluso de tocarlo. Número de función 16, entrada sin llave, desbloqueo automático. Suena conveniente. Acércate a tu coche y se desbloquea automáticamente. Pero aquí está la trampa. La comodidad puede tener un gran costo. Precio. Estos sistemas utilizan una constante señal inalámbrica entre su llavero y el coche, y los ladrones saben exactamente cómo hacerlo. Aprovechar eso, con un dispositivo de retransmisión, alguien puede capturar esa señal desde fuera de tu casa y desbloquea tu coche en segundos sin tocar nunca el clave. Es uno de los trucos más comunes en el robo de vehículos modernos. Incluso si el robo no es su preocupación, el desbloqueo automático aún puede ser un dolor de cabeza. A veces hace saltar las cerraduras cuando simplemente pasas caminando con compras o cuando tienes las llaves en tu bolsillo cerca de la entrada. Es mejor desactivar esa función y seguir presionando el botón cuando esté listo. Le mantiene en control y su vehículo más seguro. Y si quieres aprender a detener el coche robo en solo 3 segundos, haz clic en el enlace arriba. Podría salvar tu viaje algún día. Y hablando de automáticos, el siguiente. La función toma el control cada vez que cae una gota de lluvia. Característica número 15. Auto limpia parabrisas. Sensor de lluvia. Sensor de lluvia. Los limpiaparabrisas parecen una buena idea. Deje que él maneje el auto mientras tú te concentras en conducir, pero en la práctica no lo hace. Siempre acierta. Una ligera neblina podría activar un barrido a máxima velocidad o un barrido intenso. Es posible que el aguacero no los active en absoluto hasta que tu visibilidad ya se haya ido. Estos sistemas se basan en un pequeño sensor en el parabrisas que lee la luz, reflexiones. Un poco de suciedad, polvo o incluso la salpicadura de un insecto puede derribarlo completamente apagado. Y cuando te lavas coche o pasar por un túnel, ellos a veces empiezan a limpiar el vidrio seco, lo cual simplemente desgasta las cuchillas más rápido. Es mejor utilizar el manual configuración, al menos sabes exactamente cuándo y qué tan rápido debe moverse. Es un trabajo pequeño, sí, pero uno que tenga sensores. Todavía no puedo hacerlo bien. Y si piensas eso no es necesario, espera a escucharlo. Sobre la siguiente característica que te hace mueve las manos solo para cambiar una canción. Característica número 14. Controles gestuales. Aquí hay una de esas características que suenan futurista, pero se siente francamente tonto. Una vez que lo pruebes, agitando la mano frente al tablero para subir el volumen o saltarse una canción podría impresionar a tus pasajeros una vez. Luego simplemente se pone molesto. Los sensores a menudo malinterpretan movimientos, especialmente si la luz del sol incide en la cabina perfecta o llegas a ella algo cerca de la pantalla. Lo siguiente, ya sabes, la radio cambia de emisora o la navegación se aleja sin motivo. Y seamos honestos, girar una perilla o tocar un botón lleva menos tiempo y realmente funciona siempre. La mayoría de los controladores terminan deshabilitando los controles de gestos después de una semana porque causa más frustración que conveniencia. Es otro caso de tecnología que resuelve un problema que nunca existió. Y hablando de características que no te dejarán en paz, el siguiente sigue insistiendo incluso cuando estás conduciendo unos cuantos pies a través del patio. Característica número 13. Cinturón de seguridad. Timbre. Para todo terreno o distancias cortas. Conduciendo, ese timbre puede volverte loco. Te subes para mover el coche unos cuantos metros o estás dando marcha atrás con un remolque y comienza a pitar como si estuvieras a punto de accidente. No me malinterpretes, cinturones de seguridad salvavidas, llévalos siempre contigo cuando estés en la carretera. Pero para movimientos rápidos en una entrada, garaje o lugar de trabajo, esa alarma es simplemente ruido. Algunos coches incluso siguen sonando después. Te abrochas el cinturón si el sensor del asiento detecta a alguien está sentado allí. Quizás un pesado bolsa o caja de herramientas. El pitido constante no hace que el coche sea más seguro. Simplemente te hace querer encontrar una manera de silenciar. La mayoría de los coches te permiten apagar el recordatorio en la configuración,
o a través de una secuencia sencilla con el encendido. Uso hazlo con prudencia. Abróchate el cinturón cuando sea necesario. Silencio cuando no lo hace. Y si piensas, ese ruido es molesto, el siguiente te bloquea automáticamente, ya sea que te guste o no. Característica número 12. Falso sonido del motor. Algunos coches bombean artificialmente el ruido del motor a través de los altavoces, hacer que conducir sea más emocionante. Es llamado mejora activa del sonido. Y aunque suene inteligente en el papel, lo es. Una de esas características que pueden arruinar la experiencia de conducción real, en lugar de, al escuchar el tono natural de tu motor, obtener una banda sonora falsa creada por software. Podría ser una pequeña. El sonido de 4 cilindros es como el de un bocho, pero todo es una ilusión. Con el tiempo, el ruido artificial se vuelve molesto, especialmente en viajes largos cuando recién quiero un poco de paz. También puede interferir con la forma en que percibes tu coche rendimiento. El sonido del motor ayuda. Los conductores juzgan los cambios, la aceleración y carga. Cuando es falso, pierdes retroalimentación. Deshabilitar esta función respaldas la autenticidad. Escuchas tu motor real, no uno pregrabado, y eso hace que cada viaje se sienta más natural y conectado a la carretera. Característica número 1. Iluminación ambiental interior. Se ve genial, sin duda. Azul, suave o luces rojas brillando alrededor de la cabina puede hacer que cualquier coche se vea elegante. Pero una vez estás conduciendo de noche, ese resplandor se convierte más en una distracción que en una decoración. Luz dentro de la cabina interfiere con tu visión nocturna. Tus ojos ajustar más lento al cambiar el enfoque, entre el interior luminoso y el oscuro camino por delante. Incluso pequeñas reflexiones sobre las ventanas o el tablero pueden hacer que más difícil detectar los peligros. Algunos sistemas son demasiado brillantes, incluso en el nivel más bajo ajuste. Otros cambian de color o pulsan. Con la música, que podría quedar bien estacionado, pero es lo último que necesitas al conducir en una carretera oscura. Manténgala, apague las luces o atenúelas después del atardecer. El camino merece toda tu atención. No es la iluminación ambiental de tu coche. Y si creo que eso es innecesario, el siguiente. La función lleva lo automático a un nivel completamente nuevo. Y no en el buen sentido. Característica número 10. Control de climatización automático. Aquí hay una característica que suena como comodidad a la carta. Configura tu favorito temperatura y dejar que el coche haga el resto, pero en realidad a menudo es más molesto que útiles. Estos sistemas tienden a poner el ventilador a máxima potencia al iniciar, incluso cuando la cabina no lo necesita. Luego, 5 minutos después, te estás congelando, fuera o empañando las ventanas porque los sensores no pueden determinar qué tan cálido o húmedo es el clima. Realmente lo es, y no olvidemos cómo mucha tensión adicional que pone en su aire acondicionado compresor. Los ajustes constantes significan el sistema se enciende y se apaga constantemente, tiempo que quema más energía y desgasta piezas más rápido. El control manual proporciona mayor comodidad y consistencia. Saber cuándo subir o bajar el aire, la computadora no lo hace. Y si eso se siente demasiado complicado, la siguiente característica no funcionará. Deja de hablar mientras solo estás intentando conducir en paz. Característica número 9. Desplazamiento ecológico sistema. Este sistema apaga algunos de los cilindros de tu motor cuando estás navegando para ahorrar combustible. Suena eficiente, pero las compensaciones a largo plazo a menudo superan los beneficios. Cuando los cilindros se encienden y se apagan constantemente, temperatura y presión constantes, los cambios pueden provocar un desgaste desigual. Tiempo puede provocar el consumo de aceite, problemas, ralentí, inestable e incluso fallos de encendido. Algunos conductores también informan de una situación extraña, vibración o retraso cuando el sistema reactiva los cilindros. Es sutil pero notable, especialmente en personas mayores o motores de alto kilometraje. En algunos vehículos,
Esta característica también interfiere con el sonido y rendimiento de escape natural siempre. Podrías pensar que tu motor está luchando cuando en realidad es solo. Cambiar de modo, desactivarlo puede ayudar. Su motor funcionará más suave y más consistentemente. No intentará hacer malabarismos entre potencia y economía. Simplemente actúe de la manera en que fue diseñado. Característica número 8. Sensible a la velocidad, control de volumen. Este intenta ser inteligente, subiendo el volumen de la radio a medida que acelerar y luego bajarlo cuando se desacelera abajo. Suena ingenioso, ¿verdad? Hasta que comienza a hacerlo en los peores momentos. Estás bajando una colina y la música de repente se reduce a un susurro. Entonces, llegas a la autopista y te explota. Oídos como si estuvieras en un concierto. El constante subir y bajar se vuelve molesto rápidamente. El sistema adivina en función de la velocidad, no ruido real de la carretera. Así que incluso si la cabina está tranquila, todavía sube el volumen arriba porque vas más rápido. Y cuando tienes pasajeros, simplemente lo hace. Todos intentan alcanzar la perilla cada pocos segundos. Es una de esas características que intenta solucionar un problema que nunca existía. Configure su volumen una vez y salga. Ahí lo tienes. Disfrutarás mucho del viaje. Más. Y si eso no es suficiente haciendo retoques, el siguiente ralentiza tu coche abajo en nombre del ahorro de combustible. Característica número 7. Modo eco en alta velocidad. Conducción. Mejor economía de combustible. Más suave. Conducir. Y menos presión para su billetera. Pero una vez que llegas a la autopista, gira. De útil a perjudicial. Esta configuración reduce la respuesta del acelerador para ahorrar gasolina, lo que significa una aceleración más lenta cuando necesitan más poder, como fusionarse, adelantar o subir cuestas. Puede hacer que su motor se sienta lento y no responde, lo que lo obliga a trabajar más duro solo para seguir el ritmo del tráfico. Algunos coches, incluso ajustar el cambio de transmisión juntos, manteniéndote en marchas más altas también largo. Eso podría ahorrar una gota de combustible, pero puede sobrecargar el motor y hacer que conducir en la autopista se siente como una lucha. El modo ecológico funciona bien en la ciudad o en tráfico ligero, pero a altas velocidades simplemente estorba. Apágalo en el abre la carretera y deja que tu motor respire. Característica número 6. Asistencia de estacionamiento automático. Aquí hay una característica que se supone que hace estacionar es más fácil. Solo tienes que pulsar un botón y deja que el coche se conduzca solo. Pero cualquiera quien lo ha probado sabe que no es tan suave, como lo hacen ver los comerciales. El sistema a menudo duda, juzga mal el espacio, o se confunde con bordillos, sombras o coches aparcados de forma extraña. Terminas viendo. Se arrastra de un lado a otro como si fuera nervioso, mientras el tráfico se acumula detrás tuyo. Y Dios no permita que haya un carrito de compras o una línea de estacionamiento inclinada. Podría darse por vencido a mitad de camino y te digo que te hagas cargo de todos modos. En el tiempo que tarda el sistema en pensar, la mayoría los conductores podrían haber aparcado 2 veces. Es una de esas características que funcionan mejor en condiciones perfectas que rara vez existen en la vida real. Mantén el control del volante y confía en tus instintos. Característica número 5. Control de tracción. Este suena como un salvavidas, evitando que las ruedas patinen cuando el camino se pone resbaladizo. Pero en ciertas condiciones realmente puede funcionar contra ti. Cuando estás atrapado en lo profundo nieve, arena o barro, necesitas los neumáticos girar un poco para excavar y encontrar agarre. El control de tracción corta la potencia, momento en que detecta que las ruedas patinan, lo que te deja completamente estancado. Cuanto más pisas el acelerador, menos se acelera el coche. Movimientos. Los todoterreno lo saben bien. Por eso muchos vehículos tienen un botón para apagarlo. A veces tienes que dejar que las ruedas luchen un poco resbalar
para salir de un apuro. Es genial para pavimento mojado, pero no para todas las superficies. Así que, cuando el camino se pone difícil, toma control de vuelta desde la computadora. Característica número 4. Asistencia de voz. Esto, es un poco espeluznante cuando piensas al respecto. El micrófono de tu auto es siempre encendido, esperando una orden, incluso cuando no le estás hablando. Eso significa que está escuchando constantemente, grabar clips cortos y a veces enviando esos datos a la nube para mejora. Además del problema de la privacidad, estos sistemas no son precisamente fiables. Dices, llama a Mike y marca a mamá. En cambio, o bien pronuncia mal una palabra del radio y comienza a hablar de nuevo en el medio de tu camino. Es una distracción, es lento y a menudo más problemas de los que valen la pena. En algunos coches, apagarlo ni siquiera es sencillo. Tú tienes que buscar en los menús solo para detenerte. Si valoras la concentración y la privacidad, es mejor cambiarlo fuera para siempre. Característica número 3. Actualizaciones automáticas. Aquí hay uno que parece inofensivo. Mantener el software de su coche actualizado, pero las actualizaciones automáticas pueden causar más dolores de cabeza que ayuda. He visto coches perder conexión Bluetooth, falla en su funcionamiento cámaras o incluso congelar la pantalla táctil justo después de una nueva actualización. Algunos sistemas instalar en segundo plano mientras otros te bloquearán por completo hasta que estén listos. Imagínate sentado en la entrada de tu casa, esperando que tu coche termine optimizando aplicaciones antes de poder salir. Peor aún, algunas actualizaciones han funciones eliminadas o cambiar configuraciones. A los conductores les gustó y no tenían forma de volver atrás. No es como un teléfono donde puedes simplemente reiniciar y seguir adelante. Si es posible, configure actualizaciones del manual. De esa manera, usted elige cuándo y si se instalan. Número de característica 2. Salida de carril excesivamente agresiva. Advertencias. Este tiene buenas intenciones. Se supone que evita que te desvíes de tu carril, pero cuando es demasiado sensible, convierte cada viaje en una discusión entre usted y el coche. Un pequeño tambaleo para evitar un bache. Y de repente el volante vibra o el sistema emite un pitido como si hubieras cometido un error. Crimen. En carreteras estrechas, incluso gritarte cuando apenas hay suficiente espacio para mantener el centro. Después de un rato, ese ruido constante y esos empujoncitos simplemente te cansan. Algunos coches lo aguantan aún más. Además, te guiaré suavemente de regreso hacia el carril cuando no estabas derrapando todo. Eso no es solo molesto, puede serlo. Peligroso si estás esquivando escombros o dando espacio al ciclista. Gire el bajar la sensibilidad o apagarla cuando necesario. Conducirás con mayor suavidad y te mantendrás más alerta. Y si crees que eso es malo, el número 1 es peor. Puede ser mortal en el lugar equivocado. Característica número 1. Arranque remoto en espacios cerrados o sin ventilación. Áreas. Podría parecer inofensivo calentarse o enfríe su coche antes de subirse, pero hacer eso en un espacio cerrado como un garaje puede ser extremadamente peligroso. Cuando el motor funciona y libera carbono, monóxido de carbono, un gas inodoro que puede acumularse rápidamente y causar envenenamiento o incluso muerte. Mucha gente olvida que su coche está corriendo, especialmente con modernos y silenciosos motores. Algunos vehículos incluso permiten el control remoto, empezar desde una aplicación de teléfono inteligente, lo que significa podrías arrancar el coche accidentalmente, sin darse cuenta de dónde está estacionado. Incluso tiempos de ejecución cortos en un espacio cerrado. El espacio es riesgoso. El gas puede filtrarse en su casa o habitaciones cercanas antes de que usted. Si nota algo incorrecto, utilice siempre el control remoto. Comience en áreas abiertas y bien ventiladas solamente. Mejor aún, desactive la función completamente si no lo necesitas. Seguridad siempre debe venir antes que la comodidad. ¿Qué? Si el coche que te ha estado dando
¿Los dolores de cabeza ya tienen la solución incorporada? La solución ha estado escondida justo debajo tu nariz. Descubre el coche oculto, características que lamentarás no haber usado antes. Haga clic en el enlace antes de su próximo viaje.